Yo soy el arquitecto Juan Carlos Viamont, soy el fundador de la CEVIVE, soy el que impulsó la creación de la CEVIVE. Ahora, cuando hablamos de cuál es el hito que marca la fundación de la sociedad, en 1994 se firma un convenio entre la Cooperación Sueca y la Universidad Mayor de San Simón. Es un programa que se llama Promesa, programa de mejoramiento sociohabitacional. Estaba con sede en Cochabamba, San Simón tenía la sede y tenía una cobertura para América Latina. Este programa fundamentalmente tenía un objetivo de capacitación de recursos humanos y difusión de información, y la capacitación de los recursos humanos iban en diferentes niveles. En la parte técnica, que son, podríamos hablar, arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos, y se hacía un curso de 2 meses aquí en Cochabamba. Era un diplomado, fue el primer programa de posgrado de San Simón de arquitectura, y venían de toda América Latina. Había becarios de Perú, Nicaragua, Salvador, Guatemala, de Bolivia también eran 5, y después hemos tenido cursantes de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Cuba, El Salvador y algunos otros países de Centroamérica, y también algunos de Europa que participaron, que tenían interés en ver el tema de la vivienda en América Latina. Este programa, aparte de capacitar en ese curso, tenía 3 componentes. Hablábamos sobre el tema de políticas de vivienda, hablábamos sobre el tema de actores que están involucrados en el tema de vivienda, y también hablábamos del tema de financiamiento y de diseño y construcción. Entonces esos eran los componentes del curso. Pero también se hacían cursos más chiquititos para la instancia de toma de decisiones, porque la gente que trabaja en el sector público o en el sector privado no tiene el tiempo como para dedicarse a especializarse, pero lo que nos interesaba era posicionar en América Latina el tema de la problemática de la vivienda y el déficit habitacional que existía. Entonces, para ellos se hacían cursos de una semana, eran seminarios sobre políticas de vivienda fundamentalmente, y ahí no solamente se hicieron en Bolivia, se hicieron en los diferentes países foco, que era Perú, Nicaragua, Salvador, y ahí teníamos sentados desde el ministro, viceministros, a todo el área financiera, todos los actores y todos los que tenían que ver con el tema de vivienda, desde las agencias estatales, pasando por las empresas privadas, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y otro tipo de actores que en ese momento eran importantes. Entonces, en lo personal, bueno, ¿qué tengo que ver yo ahí? Yo era coordinador de cursos, era uno de los 4 personas que éramos el equipo de Promesa. Y este programa estaba financiado por la Cooperación Sueca, pero resulta que cuando nosotros veíamos ciertas contrapartes en el gobierno nacional o en el gobierno local, tenemos el colegio de arquitectos, se supone que los arquitectos son los que diseñan, pero cuando invitábamos al colegio de arquitectos a los diferentes eventos, no había una participación efectiva. Para empezar, y para continuar, de las pocas veces que participaron en las instancias nacionales, muy poco dijeron. En otras palabras, se manifestó la ausencia de conocimiento en este campo específico, que es el tema de la vivienda de interés social. Entonces, esa fue una de las motivaciones para mí, para que se cree una instancia dentro del Colegio de Arquitectos en los cuales podríamos, primeramente los arquitectos, discutir la temática de vivienda en un primer paso, y una vez consolidada una estructura en la que se pueda discutir esto, también ver la forma de capacitar mejor a los colegas
en temas muy específicos que no nos dañan la universidad, salvo ahora ya hay en los programas de posgrado, financiamiento cero, temas de manejo de diferentes actores ceros, emprendimientos en tecnologías alternativas, autoconstrucción, temas jurídicos para ver el tema de la tenencia de la tierra, el manejo del mercado de la tierra, cero. Esa era nuestra realidad. Entonces, dentro de esos problemas, si nosotros lo viéramos como problemas, nos pondríamos a llorar, pero siempre hay que ver los problemas como una oportunidad. Y ahí se casa con que también en los años 96, 98, está la segunda gestión del arquitecto Froilán Cavero en el Colegio Nacional de Arquitectos y del arquitecto Carlos Guzmán, que era presidente del colegio departamental, y yo era miembro del directorio de ese entonces. Entonces, en esa segunda gestión del Nacional del arquitecto Cavero se hicieron los estatutos vigentes hasta la fecha del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Si bien tenemos la ley 1333, la ley no tenía reglamento, entonces había que hacer el trabajo para hacer el reglamento a la ley, y obviamente el reglamento tenía que desembocar en lo que es el estatuto. Y en el estatuto varios colegas impulsamos algunos cambios dentro de la estructura del Colegio de Arquitectos de Bolivia, y obviamente que iba a repercutir en los colegios departamentales. La ley establece el Colegio Nacional y el departamental, pero la realidad es que Bolivia muy aceleradamente se ha urbanizado, hay muchos asentamientos humanos, estamos hablando que a la fecha el 80% de la población boliviana vive en áreas urbanas, y estaríamos hablando de que prácticamente en 20 municipios de Bolivia vive ese 80% de la población. Entonces el tema de la concentración, de la construcción acelerada, ha venido tan acelerado que se los ha llevado por delante a los municipios. Entonces era necesario que el Colegio de Arquitectos cambie, y tenía que cambiar en dos vetas. Una veta, la presencia institucional, y una de las cosas que se impulsaron fueron los colegios locales. Entonces ya no era simplemente el colegio de Cochabamba, sino que se dijo, donde hay municipios donde hay una actividad importante de construcción, de edificación, de desarrollo urbano, tiene que haber un colegio de arquitectos. Y por otra parte, son muy pocas las personas que al final de la elección terminan en la mesa o terminan en un colegio haciendo gestión. Entonces, en la medida en que se puedan crear más escenarios, veíamos la posibilidad de conseguir más arquitectos comprometidos en sus diferentes áreas para hacer gestión, para hacer presencia institucional y para cuidar el ejercicio de la ley. Entonces, uno de los elementos que se cambian en el estatuto son los colegios locales, y el otro elemento son las sociedades. Entonces ahí hubo se definió un marco institucional a través del cual se puedan crear varias sociedades en las cuales los arquitectos puedan tener intereses específicos y en las cuales involucrarse y hablar respecto a esa temática. O sea, uno es el factor institucional, que deberíamos hablar con los colegios departamental y local, y el otro es la actividad profesional en sí mismo. De las sociedades más antiguas que hay en Bolivia está la SAPCO, la Sociedad de Paisajistas, y la SEUR. Entonces, a partir de esos conceptos, de esos modelos, se planteó y dijo, bueno, agarremos la ley y qué es lo que dice la ley en nuestro ámbito de competencia. Nuestro ámbito de competencia es el tema urbano, el tema arquitectónico en sus diferentes ámbitos, el tema de la protección del medio ambiente, la construcción, la legislación urbana, etc. Y ahí se dijo que existan sociedades adecuadas a lo que el marco de la ley nos genere. Y ahí es donde la CEVIVE se consolida. Antes de esta sociedad ya existían algunas referentes al tema de vivienda, no.
Lo que me motivó a hacer la Sociedad de Estudios de Vivienda es lo que acabo de referenciarles, de que los arquitectos éramos casi cero a la izquierda en temas que son muy importantes y que hasta el día de hoy no se han podido modificar en las mallas curriculares de las diferentes facultades. Se ha intentado, se habla, pero lamentablemente como las personas cambian, no hay continuidad de políticas o de acciones. Entonces esas se van diluyendo en el tiempo. Yo hago una pregunta. De todo el trabajo que hacemos los arquitectos como profesionales, ¿qué porcentaje hacemos vivienda? El mayor. Pueden ser viviendas de lujo, de alto confort, pueden ser viviendas de interés social, remodelaciones, ampliaciones, pero la mayor cantidad de nuestra actividad afuera es vivienda. Y la pregunta es, en la facultad, ¿qué te dan? Muy poco. Hay una postura siempre de decir, el que diseña sabe diseñar cualquier cosa, estoy de acuerdo. En la universidad uno dice, hay que aprender a aprender, y uno tiene que regularmente ir ampliando los conocimientos que tiene. Pero en esa línea, si nosotros empezamos a transferir cierta información a los colegas, comparativamente pueden hacer mejor su trabajo. 1. 2. Si institucionalmente nosotros, ante los municipios, ante el Estado, ante las políticas públicas, ante el sector privado, ante cualquier tipo de iniciativa, tenemos una visión más clara de lo que se tiene que hacer, los resultados como ciudad serían mejores. Y esas cosas no se hacen, y de alguna manera la sociedad tenía como reto empezar a entrar a este tipo de situaciones. Entonces, porque abarcábamos el tema de los asentamientos humanos. Básicamente la línea era estudiar vivienda. Como desafíos en ese momento que se tenían, primero era enmarcarnos en la legalidad. Entonces, cuando nosotros nacimos con nuestro propio estatuto. Ya teníamos el estatuto que se ensambló perfectamente y aprovechamos un momento histórico del Colegio de Arquitectos para que desde la instancia nacional a la local exista. Yo tengo en un momento dado duras críticas contra el colegio en sí mismo, porque la parte administrativa no ha apoyado como se debe a las sociedades. Cuando tú vas a la parte política, que es la del directorio departamental, nacional o local, una de tus responsabilidades es generar recursos y distribuir recursos. Lo que se quedó en camino es que las sociedades deberían tener más recursos de los que tienen, porque no se puede desarrollar una sociedad científica sin recursos. No se puede hacer, en primer lugar. En segundo lugar, las sociedades no tienen o nunca se las ha concebido como generadoras de recursos. No debe ser así. Se las ha concebido más bien para que suplan esos vacíos que los colegas tienen al salir de la universidad, y para que, siendo parte de las sociedades, los colegas puedan, como quien dice, darse más cuerda o cargar más sus pilas para continuar su trayectoria profesional. Y con mucha tristeza he visto a lo largo de los años que las sociedades no tienen el presupuesto, y tampoco es obligación de los directores de las sociedades ir a pelear o ir a un tire y afloje. Yo planteaba que debiera ser un porcentaje fijo, independientemente que lo gasten, que no lo gasten o vean cómo lo gasten. Porque tampoco pueden venir a decir los directores departamentales o locales de querer juzgar de que si no gastan o porque gastan o aquello, porque si revisáramos lo del otro lado es un desastre. En todas las asambleas de principio de año lo vemos, y vemos que hay gastos sobredimensionados en ciertas cosas, pero no hay los gastos adecuados para dos elementos. El primero, la defensa del ejercicio de la ley, que el defender la ley significa defender a todos los arquitectos y mejorar nuestras condiciones de trabajo.
y el segundo, el dar ese fondo a la sociedad. Y en tanto y en cuanto las sociedades no tengan ese porcentaje, no van a crecer mucho, no lo van a hacer. Porque si bien hay personas, hay colegas que les interesa un tema, bueno, pues nos sentamos y discutimos el tema. El colegio nos da la infraestructura, el paraguas institucional, pero para hacer cosas se necesita fondos. Y si no hay esos fondos, todo queda en buenas intenciones. Un ejemplo, el observatorio. Desde hace 10, 15 años que siempre se ha planteado la posibilidad de que haya un observatorio y que beneficie a todas las sociedades. Pero ese observatorio necesita gente pagada que haga las cosas. En otras palabras, necesitamos determinados indicadores. Un ejemplo, sería interesante ver la evolución del mercado de tierras de los diferentes asentamientos que hay en el área metropolitana, en los diferentes municipios, y ver el histórico, el comportamiento. Si nosotros tenemos esas bases de datos, como institución vamos a poder interpretar, o sea, como profesionales, vamos a poder interpretar tendencias y vamos a poder emitir mejores criterios, pero no lo hacemos porque es de un costo. Entonces normalmente vamos a ciencias ciegas, quienes tienen esa información y ni siquiera la saben tener en una base de datos adecuada son las inmobiliarias. O sea, habría que ver cuánto costó el costo metro cuadrado en el distrito 5 hace 20 años atrás, hace 15, hace 10, hace 5, ahora, cómo se ha ido moviendo esa mancha, cómo se expande o se contrae. ¿Tenemos esa información? No. Esas son informaciones base, que hay que tenerlas, o sea, en histórico. Y después la sociedad las va a procesar. Entonces, cuando yo venga de vivienda, yo voy a ver eso a mi interés de vivienda. Cuando yo vea eso al tema urbano, lo voy a ver con ojos diferentes, pero voy a poder tener una base de información que me pueda permitir a los miembros de la sociedad empezar a producir, que eso también es lo importante. O sea, el objetivo, uno de los objetivos de la sociedad es también hacer que los profesionales produzcan conocimiento. ¿Quiénes son los afortunados en producir y publicar? Solamente un grupo de 100, 150 docentes que están en las universidades, y el resto nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la instancia que puede generar un equilibrio en ese aspecto? Las sociedades. Pero estas sociedades necesitan, como necesitamos la energía eléctrica para funcionar o tener tu computadora caminando, los colegios tienen que solventarlas. Y no es porque los colegios no tengan plata, tienen mucho. Entonces yo creo que uno de los desafíos que deberíamos retomar, y creo que hay que volver a las asambleas, es de que las sociedades deberían tener un porcentaje fijo, que no es invento mío, o sea, en el mismo país es así, porque los municipios han desarrollado en los últimos 20 años, porque el MAS es lo que es, porque se estableció que el 20% de todos los ingresos del DGN per cápita vayan a los municipios, ¿verdad? Y los municipios, algunos han crecido, otros no, y han empezado a hacer política y han empezado a emerger los nuevos partidos, los nuevos dirigentes y la nueva estructura que en este momento conocemos en el Estado plurinacional. Cuando uno habla con un colega, hablando de temas de la sociedad, hablamos del tema de diseño de viviendas, ¿a quién le interesa la modulación? A nadie. No te puedes estar en este edificio, en cualquiera. Siempre hay, tú observas un sobrante de piso, un sobrante de cielo falso, sobrante de carpintería, sobrante de vidrio. Entonces, cuando tú compras una oficina o es una casa, no es tan significativo, entre comillas. Pueden decirte el desperdicio es hasta el 10%. Entonces, ¿qué significa el desperdicio hasta el 10%? Que si tú haces 10 viviendas mal diseñadas, estás botando una a la basura. Y si haces 100, estás botando 10. Y si haces 1000, estás botando 100 viviendas por un mal diseño.
por un mal concepto de modulación. Eso lo hacemos en la facultad, no. ¿Quién lo hace? Haces cuando estás peleando el centavo en el presupuesto. Entonces cuando quieres entrar a una licitación y demás, a ver si empiezas a exigir o exigirte. Ese tipo de cosas ya están normadas, ¿no? La ISO, la DIN. Entonces cuando tú miras los materiales de construcción, no se ve mucho aquí en Bolivia, pero en otros lados sí. Los arquitectos tienen un montón de registros, de medidas. Entonces todo lo hacen en base a un estándar de medida, al 0,3 por decirte, si estamos manejando las normas DIN. Porque eso es un submúltiplo y eso te permite hacer eficiente, eso te permite bajar costos. Si bajas costos, ¿en quién estás pensando? Estás pensando en esos usuarios que no usan un arquitecto. Entonces nosotros nos peleamos un mercado profesional simplemente de la gente o que puede agarrar un crédito o que tiene plata, y que son los menos. El grueso no lo tiene. El grueso que tiene una vivienda y que le falta baño, que le falta cocina, que le falta una habitación o no sé qué, si queremos intervenir, vamos a echar a la izquierda. O sea, ¿cómo mejoramos esas condiciones de esa gente que vive en una sola habitación? Nunca hemos pensado en los diseños de vivienda de crecimiento progresivo, de decir, ¿sabes qué? Empezaremos por acá y cuando tengas mejores condiciones económicas, haces el otro módulo y al final vas a tener una linda casa. Entonces es más o menos dejar a esa gente que haga lo que pueda, cuando pueda, donde pueda. Entonces tenemos la imagen después de la cual nosotros mismos los arquitectos nos quejamos. Entonces el desafío que tenemos es grande, pero también el responder a este desafío viene casado con un compromiso institucional. Creo que es tiempo para, viendo los resultados no solamente de la CEVIVE, sino de las otras sociedades, es tiempo de cambiar las reglas de juego en el tema de la estructura presupuestaria y apostar por la sociedad, no solo por la CEVIVE o por esta entrevista, sino porque es importante que los profesionales jóvenes tengan opciones de mejorar sus condiciones. Un elemento más antes de terminar esta parte de la historia, que también es una debilidad. De acuerdo al estatuto, quien interactúa con la sociedad es el vicepresidente. Pero nunca el vicepresidente es miembro de una sociedad. Es como que yo sea nombrado, qué sé yo, pues, presidente de yacimientos. ¿Y qué tiene que ver un arquitecto con hidrocarburos, más o menos? Entonces, puedes ir y poner la cara y sentarte y ver qué haces, pero lo que hagas no es precisamente lo que se necesita hacer. Zapatero a tu zapato. Entonces creo que ese, por ejemplo, es otro componente que debería modificarse en el proceso estatutario. Si el vicepresidente tiene que interactuar con las sociedades, bueno, deberíamos reescribir el estatuto y decir que entre las sociedades se elige al vicepresidente de manera separada, porque si no, nunca van a poder tener una instancia de representación en el directorio y siempre el resto se los va a llevar por delante. ¿Me explico? La gente que juega fútbol en el colegio es mucho más grande, o los de deportes, que todas las sociedades juntas. Entonces cuando hablamos de una elección, yo llamo a mis amigos deportistas y me llevo por delante una elección, más o menos así de claro. O si estás vinculado a la instancia académica o una alcaldía importante, entonces sí te traes en línea y vas a poner una persona que no es adecuada. Entonces normalmente, ¿qué es lo que sucede en la configuración de los directorios? Compulsas por poder, entonces hay dos que están entre la presidencia y la vice, y al final, bueno, ya, tu vice y tu presidente. ¿Dónde participaron las sociedades? En ningún lugar. Y ahí tú revisas las atribuciones del vicepresidente, sus responsabilidades, que las sociedades funcionan y no funcionan. Entonces es un elemento que hay que cambiar. Ahora, ¿cómo funcionaba la sociedad? Bueno, teníamos diferentes tipos de actividades. Normalmente nos reuníamos todos los lunes y en la medida en que encuentras llamaremos
un ambiente adecuado, se te llena. Para alegría mía, por ejemplo, he llegado a tener a más de 20 personas reunidas en la sociedad, todos los lunes. Distribuimos responsabilidades dentro de la gente que participaba. De alguna manera logramos tener ciertos indicadores para ese momento, para ese periodo, como los que es referencia de precio de mercados, mapeo de las ciudades, costos de materiales, el número de aprobaciones de edificación, número de asentamientos humanos, para ir teniendo ciertos criterios. Y bueno, en esa época había un boletín impreso del colegio y una de las hojas todos los meses siempre era para la CEBI. Asumíamos una responsabilidad, entonces cada 15 de mes había uno de ellos que escribía dentro de los términos con fotos, anexos, y que era más complicado en ese momento imprimir y publicar, pero entregábamos para tener emitir criterios, y emitíamos criterios en dos áreas. Una que podría ser específicamente vinculado a la temática de la vivienda, pero también nos involucramos en temáticas que tienen que ver con la vivienda. En esa época hubo la guerra del agua y nosotros como sociedad nos vinculamos con el nuevo directorio, la nueva gerencia de Semapa, para ver el tema del agua, porque el agua es parte esencial de la vivienda. Entonces no solamente que esperes que exista el grifo en tu casa, el agua es desde la empresa o desde los costos de la empresa. Y ahí, por ejemplo, se hizo una subcomisión que eran 4 arquitectos y que todas las semanas iban y se reunían con los técnicos de Semapa, y logramos tener junto con ellos, porque no había información, empezamos a construir mapas de las redes de agua potable y las horas que se daba. Empezamos a discutir el histórico tema de Misicún y otras alternativas. Le fuimos a hacer hasta las visitas a algunas lagunas alternativas, como si se pueden ir vinculando o articulando muchas de las lagunas que hay arriba. También se podía tener un aporte importante. O también discutimos el tema ya de Albarrancho, y en esa época, estoy hablando hace 20 años atrás, ya se dijo que eso tenía que colapsar, que ya estaba en el límite, que había que hacer una nueva, que había que empezar. Ya se le dijo al municipio que compre terreno. Estoy hablando hace 20 años atrás. Pero al municipio, o sea, si bien el colegio de arquitectos mandó la carta y dijo, hemos visto, etcétera, y este problema, y nosotros sugerimos, obviamente el municipio no tomó los cuidados del caso. Y ahora tenemos los problemas de que no hay un lugar donde hacer la nueva planta de tratamiento de aguas, y tienes un montón de problemas con las urbanizaciones porque, en otras palabras, ya no la quieren la planta. Pero como todo está territorializado, Cochabamba no puede agarrar su planta y decirle a Colcapiro, sabes que me compraron terreno aquí, o en Pinto, o en Capinota, no podemos, ¿eh? O sea, nuestro problema lo generamos aquí y lo resolvemos aquí. En ese momento se dio la alerta como colegio. O sea, nosotros como sociedad hicimos el proceso, lo pasamos al directorio. El directorio dio la alerta, y esa alerta llegó a las instancias que corresponde, pero no tomaron en cuenta, porque era un periodo de mucha crisis municipal, etc. No lo tomaron y tenemos los problemas que tenemos en este momento. Entonces, nosotros como institución, gracias a las sociedades, podemos tener un mejor criterio de decir qué es lo que vale, qué es lo que no vale y por qué vale. En el periodo del 96-98 se tuvo, por ejemplo, el primer enfrentamiento al alcalde de esa época, Manfred Reyes Villa, que vendió un parque. O sea, vendió el parque de combatientes porque no tenía plata para pagar aguinaldos o algo así, y lo compró para construir el ICE Norte
el que en este momento está en la Melchor, en estos terrenos privados. Y como colegio de arquitectos le salimos al frente. ¿Por qué le salimos al frente? Porque teníamos claro de que un área verde es un área verde y que el espacio público es espacio público. Y le salimos al frente y al final tuvieron que retocar. Los mismos vecinos de ese sector nos ayudaron. La universidad se sumó y al final tuvieron que dar pie atrás y lo hicieron allá, bueno, porque el hipódromo es terreno privado. Allá no teníamos mucho que discutir, pero ahí se salvó un área verde. Me da mucha pena ver lo que han hecho aquí en el parque, en el mismo Parque de Combatientes, ahora el alcalde actual, de que terminó la concesión de esa gasolinera y en teoría tenía que salir todo eso para volver a recuperar el parque y se manda un edificio que es una barbaridad. Como colegio nosotros deberíamos salir y decir, ¿sabe qué, señor? Aquí hay una ley que es de 1962, pero sigue vigente, que es de las áreas verdes de esa época. Por lo tanto, ese lote, ese manzano es área verde y usted ha incumplido la norma. Entonces deberíamos sumarle una demanda más y demoler eso, porque eso es un mal antecedente. Tenemos un déficit terrible de áreas verdes y lo que hacemos es lo fácil. ¿Dónde construimos un colegio? El área verde. ¿Dónde hacemos una posta de salud? El área verde. Tenemos que cambiar esa actitud. Esa actitud solamente sale en instancias de conocimiento del colegio de arquitectos que se llaman sociedades y que emiten esos criterios. Entonces uno al final empieza a tener una serie de valores como arquitecto y esos valores te sirven para discutir o pelear en cualquier lugar. Muchas de las cosas que yo defiendo o me posiciono en un debate me baso en lo que he aprendido ahí, en lo que he aprendido en el colegio de arquitectos, en lo que he aprendido yendo a la CEVIVE, a la CEUR, a la SAPCO. No soy miembro de la SAPCO, de la CEUR sí, pero algunas veces he participado. Entonces esos preceptos deberían ser para nosotros principios de vida como profesionales, pero si no te los enseñan, entonces tú vienes, miras y dices, este espacio está libre, te lo lotearemos, que bien. Privatizaremos el espacio público, lo hacemos. Tal vez lo haces ni siquiera porque no te han argumentado las razones por las cuales tienes que defender el interés de la mayoría por encima del de la minoría. ¿Por qué tanto nos peleamos con la cota 2750? Aunque ahora en los últimos directores el colegio ha bajado un poco la guardia, ¿no? Pero para nosotros perder la zona de recarga, así de claro, significa que todos estos arbolitos que están en el valle van a morir, porque el nivel freático del valle va a bajar y los árboles, estos lindos árboles que todavía tenemos, no van a tener la capacidad de seguir bajando sus raíces, porque las raíces de estos árboles son de una determinada dimensión y se van a morir y vamos a tener un bello desierto a cambio de resolver unos hermosos negocios de 4 o 5 personas que quieren lotear por encima de la cota 2750. Para nosotros ese es un principio de vida, es parte de los problemas de la sociedad y la sociedad también participó en el tema del parque Tunari. Nosotros no vemos a la vivienda como el producto de una construcción. Probablemente la construcción sea el final de una vivienda, pero cuando vemos la vivienda vemos el tema urbano, cuando vemos la vivienda vemos el tema de la trama social, de la trama económica, de la trama jurídica, de la trama institucional, que hace a la calidad de vida que tiene una persona en ese lugar. Entonces por eso que la CEVIVE nunca se ha quedado con un objeto de estudio resumido a una cosa chiquita. Y eso sí lo siguen haciendo. Algunas veces me dicen, oye, ¿y por qué festejan el 21 de junio? Hacen, ¿no?, sus actividades culturales, apoyo a la universidad, etc. Porque también esos elementos culturales hacen a la calidad de vida. Nosotros los estamos rescatando, los estamos manteniendo. O sea, somos de las pocas instituciones. No es por azules, por verdes o por amarillos que lo hacemos. Es porque eso es parte de la identidad cultural de la gente que vive aquí.
Por lo tanto, tenemos que incorporarlo. Nunca nos hemos puesto a pensar cuál debiera ser la forma ideal de la casa en Cochabamba. Entonces vemos la ciudad y vemos de alguna manera los resabios del proyecto del arquitecto Urquidi, de la ciudad jardín. Como ciudad jardín, nosotros podemos ver fotos entre los años 40 y 60 que realmente Cochabamba era una ciudad jardín. Pero después, porque ha habido arquitectos que han entrado y han discutido las normas de construcción, porque han habido los booms de la construcción cada periodo. En este momento seguimos viviendo un boom que ya van 10 años. Eso demanda habilitación de tierra urbana, pero nunca nos hemos puesto a pensar de decir, a ver muchachos, la ciudad tiene una historia y deberíamos ir creciendo en esa línea, y si hay que habilitar zonas nuevas urbanas, hagámoslo. Nunca lo hemos hecho, nadie lo discute. Entonces entran cualquiera al consejo municipal, que no precisamente es un técnico, y tenemos cosas como la 4100. Entonces en la 4100 tú puedes agarrar en cualquier distrito y construir un edificio. Entonces si puedo tener una casa, esa casa tiene sol, tiene patio, tiene una forma tiene historia porque ahí vive tu familia y demás. Entonces a la derecha viene un tipo y te planta un edificio de 10 pisos con un retiro de 2 a un lado, de 2 al otro. ¿Basado en qué han hecho el retiro? O sea, han copiado copy-paste de algo que era la ciudad jardín, pero la ciudad jardín era de edificios de 2 pisos en el que se velaba el soleamiento. Ahora no. Entonces, la torre, la casa, la torre. Al final, tú que estás acostumbrado a vivir en la parte de la ciudad, que tienes parte de la trama de la ciudad como tu forma de vida, tienes que renunciar a todo eso y tienes que irte a otro lado si quieres seguir viviendo en una casa. O te vas a vivir en un departamento en el cual tampoco se cumplen normas. Porque resulta que si el vecino que tengo aquí es un pachanguero, está todo el derecho de ser pachanguero. Pero el problema es que la losa no tiene aislación. El problema es que esa pared con el otro vecino no tiene aislación. Entonces me entero de los problemas personales de él, no puedo dormir en las noches por aquel, y mi vida en un departamento tampoco es agradable. ¿Alguien alguna vez se puso a pensar en eso? No. Han dejado que los constructores hagan lo que quieran hacer, y dentro de esta línea de constructores también tenemos colegas arquitectos. Dime, ¿quién tiene que pensar en eso? La sociedad, tal vez. La alcaldía, tal vez. Los profesionales, tal vez. Pero alguien tiene que hacerlo. Para eso son las sociedades. Desde mi punto de vista, en Bolivia no debería haber déficit de vivienda. No debería. Pero también debería existir una política que permita a las personas acceder a la vivienda de manera racional o razonable, en base a lo que es su realidad. Eso significa que el Estado tiene que tener mucha inversión. Como sociedad, como se vive, como cooperación sueca, como Universidad San Simón, se logró cuando se estaba redactando la nueva constitución de que se incorpore la vivienda como un derecho, y se hicieron seminarios a nivel nacional con financiamiento sueco. La universidad se participó con gente de municipios, participó el colegio, sí, pero muy tibiamente. Yo estuve ahí, pero no era precisamente por la CEVIVE, pero se impulsó. ¿Y de dónde emerge esa demanda, esa necesidad de todas esas actividades? Y se presentó y está pues en la Constitución de que la vivienda es un derecho humano. Ahora, sobre la base de que la vivienda es un derecho humano, nosotros tendríamos que definir determinados lineamientos para que ningún boliviano sufra de vivienda. Pero el concepto de vivienda no es una casa
no son 46 metros cuadrados, o no es entregar, qué sé yo, pues un conglomerado de casitas en el que con suerte, o sea, puedes meter 3 personas sabiendo que la familia boliviana son 5. ¿Eh? Entonces tenemos que empezar a discutir eso, tenemos que discutir el tema de hacinamiento. ¿Por qué crees que se generan las pandillas? Hubo un estudio al cual pude acceder, que está en los archivos del colegio. Se hizo en El Salvador sobre el tema de las maras. Y una de las razones por las cuales las maras tenían tanto adepto era porque a los jóvenes no les gustaba estar en su casa. Porque su casa de Interesosa era un desastre. Caliente de día, fría de noche. Un espacio que, bueno, agarran, algunas veces los economistas te dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues te sale 40 metros y eso es lo que te sale y verás vos cómo lo resuelves. Entonces, como una familia de 6 personas entra en 40 metros. Ahí es donde entra el arquitecto. Cuando no entra y se hacen las cosas y salen las cosas, y salió que muchos de los jóvenes no querían estar en su casa, porque no tenían las condiciones, preferían estar en la calle, que ahí. Y en la calle, espacio público, era un lugar ideal para reclutar adeptos las maras. Tú fíjate, habría que hacer el trabajo obviamente con la policía y diles, mostrame el mapeo de dónde están las 400, no se llaman maras aquí, no, tienen otro nombre, las agrupaciones de jóvenes, pues, pandillas, ¿no? Algo así. Y cruza donde vive esa gente. Vas a ver que las pandillas más grandes están en los lugares de explosión demográfica y que viven en malas condiciones. Ahí es donde se genera. Entonces, cuando hablamos de vivienda, la dimensión vivienda no es casa, es mucho más. Entonces, cuando tú cruzas un indicador estadístico, es decir, a ver, ¿dónde están los jóvenes? Mapea dónde viven. Y vas a ver que ahí es donde se están generando la mayor cantidad de estas agrupaciones juveniles que no los llevan generalmente a un buen camino a los miembros de la banda, ¿no? De la mara. Esas cosas son las que nosotros tenemos que ver, los profesionales, los arquitectos. Para eso se han creado estas instancias, para que nosotros podamos tener las condiciones de ir y observar y alertar. No podemos resolver, no eres ni presidente, ni gobernador, ni alcalde, ni concejal, no lo podemos hacer, pero somos una suerte de conciencia de la sociedad civil. Somos profesionales, tenemos conocimiento del tema, no tenemos intereses específicos o políticos, económicos o de identidad ideológica, de raza, religión, cosas por el estilo. Entonces podemos tener la capacidad, la claridad de agarrar un indicador y cruzarlo con muchos otros y ver ciertas situaciones. Estas situaciones pueden alertar a la sociedad, pero a la vez también nos alertan a nosotros para ver cómo accionamos o cómo reaccionamos ante determinadas cosas. Entonces te sucede que si vamos a demandar de que todo boliviano tenga una casa, ¿cómo lo hacemos? Hasta puedes llegar al presidente y decir, ¿a qué presidente? Aquí dice la Constitución. Y de repente el presidente te dice, sí, compañero, estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde va a generarse un silencio, porque no hay una política clara de vivienda. No hay. Por ejemplo, tema de tierras. Es un negocio. Es un negocio en el que están metidos hasta los funcionarios municipales. Y a propósito lo hacen. O sea, hay una demanda de incremento de habilitación de tierra urbana. Ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque es más fácil que te asientes
y dependas de él, entonces eres un cautivo político, eres un votante. ¿Por qué? Porque dependes de él. Entonces hay un montón de situaciones que hay que cambiar. ¿Cómo resolvemos el tema de la tenencia? 1, 2, ¿cómo quiere el boliviano vivir? Yo les hago la pregunta a ustedes quieren vivir en un departamento o en una casa? ¿Por qué? Entonces de alguna manera nos están obligando a vivir en edificios. ¿Por qué? Porque tú te pones a hacer números y dices, si tengo que vivir en una casa, me tengo que ir allá, pasado Tiquipaya, pasado Vinto, pasado Sacaba. Mi seguridad ya está en problemas. Mi costo de transporte se va a llevar más del 30% de mi ingreso. El tiempo que tardo en ir y venir a mi fuente de trabajo. Entonces, ni modo, voy a tener que comprar un departamento. Y nos están embarcando como si fuésemos ganado a algo que es lo que quiere el interés de mercado. Y nosotros no estamos defendiendo lo que es la calidad de vida, la dignidad de la persona, la forma de vivir. Entonces ya tenemos serios problemas en ese aspecto. Estamos entrando en un concepto de renovación urbana y estamos llenos de edificios. Pero aún así, en la renovación urbana hay edificios que se perjudican a sí mismos. Se construye el primer edificio, yo voy, ¡ay, qué lindo! ¡Qué linda mirada tengo al este, al norte! Compro, me endeudo por 20 años. Resulta que vende el vecino de al lado y me planta el otro y tengo 4 metros. Yo no tengo sol. Y resulta que el otro lo vende, otro edificio. Ya no tengo sol. Entonces mi lindo departamento es una heladera, vivo enfermo, ¿y quién ha velado por mis intereses? Yo como ciudadano acá estoy obligado a pensar en, no, aquí me van a construir un edificio, aquí otro, ¿no? Anda en este momento a las inmobiliarias y diles, quiero casas. Vas a ir y vas a mirar unas casas bien bonitas. Y las venden en esta época. ¿Por qué las venden? Porque al lado, al frente, atrás, hay un edificio que les quitó el sol, etc. Y entonces las venden en esta época porque es verano y el sol está. Entonces tú ves qué linda la casa, la compras. En el invierno el sol se va al norte, listo, tienes tu heladera lista. Entonces son grandes inversiones que hace el ciudadano con grandes esfuerzos, pero por una falta de visión de los políticos de los consejos que aprueban normativas como las que vemos, tenemos unas ciudades horrorosas. Entonces la última pregunta es, ¿qué ciudad estamos construyendo? Porque si nosotros hacemos números en la cantidad de plata que se invierte en los edificios, estamos prosperando, pero a pasos agigantados. Pero la pregunta es, ¿cuál es el resultado final? Es un montón de cajas sumadas unas tras otras, que se quitan el sol unas tras otras, y que al final no tenemos una identidad. Entonces vamos a tener que esperar como unos 40 años hasta que estos edificios queden en desuso y haya otro boom inmobiliario en el que, qué sé yo, ya no se compren como ahora las casas viejas con lotes, sino comprarán los edificios viejos con lotes para hacer una nueva inversión. Pero la discusión es qué es lo que estamos construyendo. Y esos son los temas que en el tema de política de vivienda no está claro. Nuestro objetivo máximo, ¿cuál era? Que haya una política de vivienda en Bolivia. ¿Cómo se ve? ¿Lo conseguimos? Sí. El día que se inscribió en la Constitución Política del Estado, la vivienda es un derecho humano, ese día cumplimos nuestro principal objetivo. Ese era nuestro gran desafío. Hemos tenido N cantidad de seminarios, hemos hablado con N cantidad de ministros y nos llevamos del brazo de los directorios, del directorio nacional a discutir políticas, etc. Y ha habido una participación efectiva. Entonces en ese momento cumplimos nuestro primer objetivo. Vamos a dividirlo en diferentes grupos. Hay personas que tienen acceso a la vivienda proporcional a tu ingreso económico. Y no debiera ser así. Tú debes acceder a una vivienda proporcional a tu necesidad. Es decir, si yo soy soltero,
pues que el Estado me dé, o me dé la posibilidad. Finalmente, si yo me voy al sector privado, hago lo que me da la gana, pero que tenga la posibilidad de acceder, qué sé yo, pues, a un departamento de un dormitorio, pero que viva con dignidad. Si ese departamento es edificio, casa, condominio, eso lo podemos discutir después, ¿no? Y qué forma tiene también, porque eso forma parte de la cultura. Pero si yo tengo esposa y 4 hijos, entonces igual me van a decir, tu acceso es proporcional a tu ingreso. O sea, te aguantas con tus 46 metros cuadrados y te endeudas 20 años para esos 46 metros cuadrados. Y eso no está correcto. Si queremos hablar de igualdad, si queremos hablar de dignidad, si queremos hablar de equidad, que son principios que están en la Constitución, que son principios que están en los estatutos de la sociedad y que creo que son principios universales, tenemos que buscar como política de vivienda de que eso se cambie. Y eso se va a cambiar simplemente con mucha inversión del Estado, que puede hacerla, pero hay que saberla direccionar. Por decirte algo, un ejemplo de esto es lo que sucedió en Suecia en los años 70, en lo que construyeron 1 millón de habitaciones, no de habitaciones, sino de viviendas de diferentes características. Y tú accedías al Estado, si tenías 18 años, decías, ya, quiero mi casa. Y el Estado te decía sí. Pero tenía un componente más, que aquí no lo tenemos. Y para mí, desde mi punto de vista, es un error que está cometiendo ahorita el gobierno. La tasa de crecimiento del área rural es negativa. Entonces, ¿por qué hago viviendas ahí? El gobierno hace viviendas ahí, además gratis. ¿Por qué? Porque es un líder que ha venido del sector indígena, ¿no? Puede ser, pero las viviendas no se hacen en la lógica de decir las repartiremos. Son 300 municipios, o sea, en cada municipio hagan 30 casas. La vivienda viene casada con tu actividad económica. Entonces, tu vivienda tiene que estar donde tú tienes trabajo, o donde generas empleo, tiene que haber vivienda. ¿Por qué crees que hay un boom en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz? O sea, entre las 3 ciudades, tenemos las 3 áreas metropolitanas, concentramos solamente en las 3 ciudades el 66% de la población de este país. Porque aquí está la actividad económica. Entonces yo tengo que venir aquí como sea, adecuarme donde sea, etc. Entonces el gobierno tiene que venir pues paralelo a y decir, si hay programas de vivienda, estos programas tienen que estar donde esté el boom de la economía. Si está en La Paz, si está aquí, si está en Santa Cruz, tiene que ser ahí. Y no en contrarruta, es decir, en el municipio no sé qué, perdido, en un departamento olvidado, estamos haciendo unos programas de vivienda y no les exagero, vayan a Monochato. Yo he quedado impresionado. Hace un tiempo atrás que fui con la universidad y vi ahí 20 casas nuevitas. Y le preguntamos ahí a los funcionarios municipales, ¿y esto? Es un programa del gobierno. ¿Y quién vive? Nada. Pero sí, nos han entregado, hemos hecho la entrega, todo bien. Y la gente se encochaba. Porque en Cochabamba trabaja. Hubiera sido mejor que esas 20 casas estén aquí. Y esas mismas personas que las recibieron allá las tengan aquí. Entonces, esas cosas como política de vivienda hay que cambiar. O hay que cambiar el decir, tu casa tiene que ser proporcional a tus necesidades. Y también debería ser una regla de decir, de tus ingresos, 1/3 va a tu casa. Grande, chico, mediano, o lo que fuera. Pero hay situaciones, y que es de la mayoría de los bolivianos, en la cual padre y madre ganan y se les va una ingente cantidad de dinero en transporte y vivienda y pago de servicios y viven mal encima. Entonces no puede darse esa situación. Si hablamos de riqueza, prosperidad, bonanza,
es el momento en el que exigamos una política que vaya en esa línea. Ahorita el gobierno no se preocupa. ¿Por qué? Porque ha tirado un montón de crédito al 4%, 4,5, entre el 4,5 y 6,5, ¿no? Y puedes acceder a 100,000, $150,000 y comprarte un departamento y más. ¿Pero quién accede? Las personas que ya tienen empleo estable o tienen un ingreso interesante. ¿Son los más? No. Otra vez ahí volvemos a la estadística. Veremos en la población quién son los que dicen los que no tienen casa. O también veremos quién son los que dicen sí tengo casa, pero no tengo agua, no tengo trabajo. Tenemos hacinamiento, tengo 4 hijos y vivimos todos en un solo dormitorio. Esas cosas son las que tienen que entrar en esta nueva política estatal de vivienda. Y el tema de la política de vivienda es algo que se discute permanentemente y es de ida y de vuelta. Es como tú te pones una meta, la vas a cumplir. Después de cumplida la meta, viene otra y la vas a cumplir, y así sucesivamente, y nunca para. Por eso es una política estatal que nunca va a parar. Entonces nosotros como sociedad tenemos que ir igual, a la par. Podríamos haber agarrado el día de que el Evo promulgó la Constitución y los fundadores de esta sociedad, ir a festejar, ¿no? Cumplimos. Ahí está el estatuto, nuestras primeras actas, nuestras reuniones, nos apoyaron los suecos, las universidades, hizo un montón de cosas. Se hizo. No es 100% nuestro, pero hemos puesto nuestro grano, yo diría más que un grano, de aporte, para empujar desde diferentes tópicos. Muchos de los miembros de la sociedad en ese momento estaban en cargos públicos, políticos, y han empujado este proyecto y cumplimos. Entonces, ¿la sociedad ha dejado de tener vigencia? No, acabamos simplemente de cambiar el objetivo. Entonces, el objetivo ahora es discutir este tema de la política estatal. Ahora, y tiene que ser ahora, porque si bien hay gente que dice que el Estado está entrando en una crisis porque no hay gas, porque la Argentina y el Brasil no van a querer comprar, cosas por el estilo, es posible de que haya una baja por ese ingreso, pero hay un alza por los otros. Entonces, la tendencia del litio va a hacer que nosotros como país tengamos un ingreso per cápita impresionante. Que tenemos que ver, aquí tenemos con litio, ves, pero hay que ver. El tema de la vivienda lo es todo. Entonces eso va a significar que simplemente vamos a ir reemplazando como periodos que ha tenido Bolivia. Bolivia ha tenido el periodo de la plata, ha tenido el periodo del estaño, el periodo del petróleo, estamos terminando el periodo del gas, vamos a empezar el del litio. Industrializado, no industrializado, eso ya vamos a discutirlo en el tiempo, pero igual nos va a generar un montón de recursos económicos para el país. ¿Cómo los invertimos? Entonces ahí depende de quiénes estén listos en la mesa para brincarle al pastel, y esa parte de quienes estén listos en la mesa deberíamos ser los arquitectos en general, porque una parte del desarrollo de la sociedad se refleja en las construcciones. Mostrarme en el mundo un país que sea próspero, que tenga malas ciudades. China ha construido de cero ciudades para más de 4 o 5 millones de habitantes. De cero. Y nosotros tendríamos que empezar a pensar en ese desafío. Empezar a ver ese tipo de cosas, sin ir muy lejos en Mutum. Por ahora es una inversión no muy fuerte, ¿no? El gobierno está invirtiendo 400 millones, es para sacar Barranquilla, pero por ahí empezamos. Después viene la carretera del Mutum hacia Puerto Bush, para sacar el hierro y demás. El mundo tiene un déficit de hierro.
El momento en el que nosotros encontremos un nuevo pozo San Alberto como San Margarita, con certeza que lo vamos a encontrar de aquí a unos 10 años, en los próximos 10 años. Y vamos a tener la cantidad de energía para hacerlo. Van a ser hornos eléctricos, quema de gas, no sé. Ahora les hago la pregunta, ¿cuánta gente cree que va a utilizar la siderurgia? Miles. ¿Hemos pensado en esa ciudad? Ni siquiera las universidades estamos tomando el desafío de agarrar modelos teóricos de hacer los nuevos asentamientos humanos. Estamos aquí, estamos en lo mismo. Entonces, de algún lado tiene que salir el chispazo para reencaminar nuestra función, nuestro trabajo. Y ese chispazo, desde mi punto de vista, tiene que salir institucionalmente del Colegio de Arquitectos e institucionalmente tiene que salir de la sociedad. Y específicamente de este. Porque estamos conversando ya más de una hora y se habrán dado cuenta de que no hemos conversado de como algunos en su cabeza piensan que la vivienda es como este objeto. O sea, tú tienes que ver el objeto aquí que tiene sala, ¿no? La vivienda es mucho más que eso, la vivienda es todo. Es como una célula, pero esa es la célula que se reproduce y replica en todo y mueve a todo. Entonces, si esa célula es perfecta, vamos bien. Si no lo es, vamos mal. Hay una anécdota que creo que es la más importante que debería tener la sociedad. Cerca de los 2000, un alcalde de la ciudad quiso convertir el patio sur del ferrocarril en mercado. Estaba de presidente Banzer, no me acuerdo el nombre del alcalde ahorita. Y Banzer le dio el decreto supremo. Agarró y dio el decreto supremo porque ENFE era un terreno del Estado, entonces agarró y le dijo vuélvalo al mercado. Entonces nosotros revertimos ese proceso y se anuló el decreto. Ahora me preguntarás cómo. Con el corredor bioceánico. Sí, así es. Estos arquitectos de la CEVIVE fueron los que desempolvaron el corredor bioceánico, el que ahora, con gran pompa y sonaja, el presidente lo está mostrando. Nosotros demostramos que iba a ser un graso error perder la vocación de ferrocarril de Bolivia, y demostramos de que si se hacía el ferrocarril de Puerto Suárez hasta Hilo y también a puertos chilenos, y no solamente era Puerto Suárez sino también ir a un ramal a San Matías, esto a nosotros como país nos generaría mucho más recursos. En esa época por el gas nos entraba como 80 millones de dólares y ahí nos ayudaron jubilados de ENFE, jubilados, bien, no sé si todavía vivirán esas personas. Todas las noches estaban en el colegio y nos pasaban la información, datos, etcétera, para que nosotros construyamos una tesis de ese ferrocarril. Entonces dijimos que tenía que ser un nuevo ferrocarril, no de 1 metro, que es la trocha que tenemos, sino la trocha internacional, que tenía que ser eléctrico, y nosotros alquilábamos para que la soya del Brasil pase a puertos del Pacífico, porque la demanda de mercado asiático hacia la soya es altísima, y también para que la soya boliviana salga a puertos del Pacífico, pero a un precio barato, porque el ferrocarril es un precio barato, y hemos hecho todo un estudio y demás. Y obviamente que hicimos en Cochabamba 2 ramales, uno que pasaba por donde hasta el día de hoy no se ha podido consolidar el parque industrial de Santibáñez, y el otro ramal que entraba aquí, y demostramos de que la población exponencial de Bolivia iba a ser enorme y la masa de gente que se tenía que mover entre las 3 áreas metropolitanas, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, iba a ser altísimo. Entonces, ¿cuánto tarda en este momento en ir a La Paz? 4 horas, más o menos. En un ferrocarril de alta velocidad podías bajar a 2 horas y media. Entonces la trocha tenía que ser mayor, la internacional.
Y el radio de giro en este momento es de 40 metros de radio. El radio de giro había tenido una relación con la velocidad del tren. Entonces los trenes aquí son de 40 kilómetros por hora. Entonces si nosotros hacíamos radio de giro de 120, son los trenes, los tipo Euralpaz, los trenes que hay en Europa, y podíamos articular Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, qué sé yo, y a un costo como que te subías el domingo en la mañanita al tren, te venías a Cochabamba, comías en La Paz, y a esta hora, tipo 5, te volvías y estabas en tu casa. Era como articular todo el país con esa ley. Y presentamos esa tesis. Recuerdo que la presentamos en la Federación de Empresarios Privados. Estaba el alcalde, estaban los concejales, estaba toda la empresa privada, estaban los comerciantes, adentro y afuera, lleno total de los comerciantes que demandaban ese terreno para mercado. Y recuerdo que el presidente de los empresarios privados agarró y le dijo al alcalde: ¿sabe qué, alcalde? Esta es una visión de futuro. Esto es lo que se tiene que hacer en Cochabamba, no lo que quiere hacer usted. Y empezamos a ganar adeptos. La universidad se sumó, los empresarios, la prensa. Y después empezamos a presionar al prefecto de esa época, era Pepe Orías, y se lo presentamos y dijo: bueno, pues hay que hablar con el presidente. Y se habló, y todavía el patio está ahí. Ahora lo están ocupando para la terminal de trenes interurbanos o lo que fuera, que también estaba planteado en ese proyecto. Decíamos que la terminal al final tenía que tener 2 niveles, un nivel para los grandes trenes y el otro nivel para una red de trenes urbanos. Se vive. Un elemento que es importante decirlo. No sé de quién es la iniciativa de estas entrevistas, pero lo felicito, o los felicito, porque realmente gracias a este trabajo estamos generando un vínculo intergeneracional. Yo ni los conocí a ustedes y ustedes tampoco me conocían a mí. Y bueno, gracias al trabajo que están haciendo, no sé de quién es la iniciativa, se la felicito y espero que tengan un muy buen resultado, y que parte de los resultados de esto es que otra vez vuelva a haber, si no reencuentros permanentes, pero que se empiecen a generar reencuentros sobre temas de interés común entre las primeras generaciones que se hicieron cargo de la CVB y las actuales.